El éxito de Gabriela reveló un lado que no conocía de su esposo y su suegra: machismo, control y una envidia por el dinero que ella jamás imaginó. Juntos, Álvaro y doña Carmen formarían la tormenta perfecta para destruir sus sueños. Era una noche silenciosa, excepto por el sonido rítmico del teclado que resonaba en la sala. Gabriela, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora portátil, analizaba números y respondía mensajes de clientes con entusiasmo. Su pequeño negocio de cosméticos en línea, que había comenzado como un pasatiempo, empezaba a tomar forma, aunque nadie parecía creer realmente en su potencial, ni siquiera Álvaro, su esposo. En la cocina, Álvaro terminaba de preparar la cena, mientras doña Carmen, su madre, lo ayudaba a organizar los platos. La conversación entre ellos dejaba claro el desprecio hacia la nueva iniciativa de Gabriela. «Álvaro, hijo mío, ¿de verdad crees que eso va a llegar a algo?», preguntó Carmen secando un plato con aire de superioridad. «¿Vender cremas por internet? Eso parece un juego de niños. Es obvio que eso no va a funcionar. Y no te sorprendas si al final las pérdidas de todo esto recaen sobre tus hombros», dijo con un tono irónico. Álvaro se encogió de hombros, intentando disimular su impaciencia. «Ya le hablé, mamá, pero tú conoces a Gabriela, siempre terca. Si insisto demasiado, dirá que estoy tratando de controlarla. Y ya sabes cómo termina eso». Mientras tanto, en otra habitación del apartamento, Gabriela no pudo evitar escuchar la conversación. El tono condescendiente de Carmen y la falta de defensa de Álvaro hacían que su corazón se encogiera, pero se negaba a rendirse. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque nadie lo viera todavía. Más tarde, mientras organizaba los productos para una nueva sesión de fotos, Álvaro apareció en la puerta de su improvisada oficina. «¿No crees que estás exagerando, Gabriela? Pasas horas en esto y, sinceramente, no veo ningún resultado». Ella se detuvo, respiró hondo y respondió sin mirarlo. «Álvaro, no ves los resultados porque no quieres verlos. Cada venta, cada cliente satisfecho, es un paso más hacia el éxito. Puede que no signifique mucho para ti, pero para mí sí». Él cruzó los brazos, su tono de voz haciéndose cada vez más áspero. «Solo quiero que no pierdas el tiempo en algo que no te va a llevar a ninguna parte. Recuerda que emprender no es para cualquiera». Tras esas palabras, Gabriela finalmente lo miró a los ojos, su expresión ahora mezclando dolor e indignación. «¿Y quién decide hacia dónde me llevará esto? ¿Tú? ¿Tu madre? Déjame decirte algo. No necesito que ustedes crean en mí. Basta con que yo crea». Álvaro puso los ojos en blanco y salió de la sala, murmurando algo que ella prefirió no escuchar. Sola, Gabriela volvió a su trabajo, decidida a convertir cada crítica en motivación. La semana siguiente, lo inesperado ocurrió. Tras una campaña sencilla en redes sociales, las ventas se dispararon. Gabriela pasó noches embalando productos, respondiendo correos y organizando la logística. Una noche, cuando Álvaro llegó del trabajo, encontró la sala llena de cajas listas para ser enviadas. «¿Qué es todo esto?», preguntó frunciendo el ceño. Gabriela, agotada pero con una sonrisa de orgullo en el rostro, respondió mientras terminaba de cerrar un paquete. «Son pedidos. Vendimos más de lo que imaginé». «¿Vendimos?». Álvaro se burló, arqueando una ceja. «Gabriela, ¿de verdad crees que esto es sostenible? Solo te estás engañando». Ella se levantó y cruzó los brazos, transformando el cansancio en determinación. «Álvaro, creas o no, esto está funcionando. Y voy a seguir adelante, con o sin tu apoyo». Mientras Álvaro se dirigía al dormitorio sin decir nada más, Gabriela miró el montón de cajas y sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Era un momento de victoria, pero no encontraba en su esposo el apoyo que deseaba. Sin embargo, en el fondo sabía que estaba librando más de una batalla, y esta, en particular, apenas comenzaba. Era una mañana soleada cuando Gabriela recibió la notificación que cambiaría su vida. Su sitio web acababa de superar los $100,000 en ventas durante el último mes. El sonido del celular vibrando sobre la mesa resonaba en la sala, pero todo lo que Gabriela podía escuchar era el eco de su propia respiración agitada. Apenas podía creerlo. Se levantó de un salto con una sonrisa que parecía imposible de contener. «Lo logré», dijo para sí misma, mientras apretaba el celular contra su pecho. Más tarde, esa misma tarde, Gabriela decidió compartir la noticia con Álvaro,
esperando que se sintiera orgulloso. Cuando él llegó del trabajo, el evidente cansancio en su rostro pronto dio lugar a una expresión de sorpresa al ver a Gabriela sentada a la mesa, con un pastel y 2 copas de champán. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Álvaro, ya frunciendo el ceño. Gabriela tomó su mano, invitándolo a sentarse a su lado. «Quería celebrar contigo. Álvaro, mi negocio alcanzó los $100,000 en ventas el último mes. ¿No es maravilloso?», dijo ella, con una emoción que pronto se vio interrumpida por la indignación de él. Por un momento, Álvaro permaneció en silencio, como si intentara procesar lo que ella acababa de decir. «¿100,000?», repitió lentamente. «¿En un mes?». Ella asintió con entusiasmo, esperando ver en su rostro el mismo orgullo que ella sentía. Pero, en lugar de eso, él soltó su mano y cruzó los brazos. «¿Y tú crees que esto es sostenible? Es solo suerte, Gabriela». La sonrisa de Gabriela comenzó a desvanecerse. «¿Suerte? Álvaro, ¿no viste cuánto trabajé para lograr esto? No es suerte, es esfuerzo, dedicación y estrategia». Álvaro se levantó de la silla abruptamente. «¿Esfuerzo? ¿Estrategia? Mientras tanto, yo estoy luchando por mantener mi negocio en pie, y tú crees que tienes derecho a humillarme de esta manera, solo porque tuviste suerte y crees que fue estrategia. Una mujer que no entiende nada de negocios hablando de estrategias. Álvaro, ¿cómo te atreves a hablarme así?». Gabriela lo miró incrédula. «¿Humillarte? ¿Por qué haría algo así? Solo quería compartir mi felicidad contigo, con mi esposo. No entiendo por qué esto tiene que ser sobre ti». En ese momento, doña Carmen apareció con una mirada afilada. La puerta de la sala estaba medio abierta y había escuchado todo. Al acercarse a su hijo, dijo: «Álvaro tiene razón, Gabriela. No es natural que una mujer se ponga en esta posición. Deberías estar apoyando a tu marido, no compitiendo con él para demostrar quién gana más». Gabriela se giró hacia Carmen, con los ojos ardiendo de indignación. «Doña Carmen, con todo respeto, esto no es una competencia. Es mi vida, mi trabajo, mi sueño, y no acepto que usted ni nadie venga a mi casa a decirme lo que debo o no debo hacer». Carmen esbozó una sonrisa irónica. «Y eso es exactamente lo que destruye los matrimonios hoy en día, Gabriela. Esa obsesión por querer ser más de lo que deberías ser. Simplemente reconoce tu lugar como esposa y sé la ama de casa, que es lo más correcto que puedes hacer». Álvaro, sintiéndose alentado por su madre, miró a Gabriela con una expresión endurecida. «Tal vez sea hora de que revises tus prioridades, Gabriela. No soy yo quien debería sentirme inferior dentro de mi propia casa. Eres tú». Gabriela sintió un nudo en el pecho, una furia que no sabía cómo explicar. Nunca había visto a Álvaro tan resentido, tan consumido por sus inseguridades. Y lo que lo hacía peor era que su madre lo apoyaba, llenándole la cabeza. Pero al mismo tiempo, algo dentro de Gabriela comenzaba a fortalecerse. Sabía que no podía abandonar lo que había construido, o todo habría sido en vano. Esa noche, sola en su oficina, Gabriela lloró en silencio. No por lo que Álvaro y Carmen habían dicho, sino porque sentía que algo más profundo estaba saliendo a la luz. El hombre con el que se había casado, aquel que se suponía que era su compañero, ahora parecía un extraño, alguien incapaz de reconocer su valor. Se secó las lágrimas y volvió a organizar sus pedidos. El dolor seguía ahí, pero su determinación era aún mayor. Sabía que el éxito traía consigo un peso, pero no permitiría que ese peso aplastara sus sueños. Era una noche fría y silenciosa, pero dentro de la sala de estar de Gabriela y Álvaro, el ambiente hervía con una tensión que parecía a punto de explotar. Gabriela estaba sentada en el sofá, con las manos aún temblorosas después de la última discusión. Álvaro estaba de pie frente a ella, con la mirada dura y un tono de voz cortante. «Esto no puede seguir así, Gabriela. No voy a aceptar que pongas esa empresa por encima de nuestro matrimonio». Ella levantó la mirada enfrentándolo con una mezcla de tristeza e indignación. «Álvaro, me estás pidiendo que elija entre quién soy y nosotros dos. ¿Cómo esperas que haga eso?». Él gesticuló impaciente, caminando de un lado a otro. «No se trata de quién eres. Se trata de lo que esto nos está haciendo. Me siento como un extraño en mi propia casa. Tu empresa nos está robando todo. Tiempo, atención. ¿Crees que eso es saludable para un matrimonio?». Gabriela respiró hondo, intentando mantener la calma,
pero las palabras de él eran como cuchillos cortando su alma. Entonces, ¿qué es un matrimonio saludable? ¿Una mujer que está a merced de los deseos de su marido? Siempre poniendo la familia, la casa, los hijos y los problemas por delante de sus propios sueños y deseos? Porque si ese es tu matrimonio saludable, lo siento, pero no es el mío. Yo nunca te excluí, Álvaro. Siempre quise que formaras parte de esto, pero nunca quisiste. Siempre preferiste escuchar a tu madre. Desde el principio, solo viste un pasatiempo donde yo vi un sueño que podría haber sido nuestro. Álvaro se detuvo, cruzando los brazos y mirándola con una frialdad que la hizo estremecer. Entonces eso es. Estás eligiendo tu negocio, no a nuestra familia. Gabriela se puso de pie, con la mirada firme a pesar del dolor. No me hagas parecer la villana de esta historia, Álvaro. La elección es tuya. Yo nunca te pedí que eligieras entre tus sueños y nosotros dos. ¿Por qué tengo que hacerlo yo ahora? Él suspiró, desviando la mirada, y luego murmuró con voz baja pero cargada de resentimiento: si no puedes entender lo que te estoy pidiendo, entonces quizás nosotros dos no deberíamos estar juntos. ¿Se entiende? Las palabras cayeron como una bomba. Gabriela sintió como las lágrimas querían brotar, pero se negó a dejarlas caer. En silencio, tomó su abrigo y salió por la puerta, dejando a Álvaro solo con su propia rabia. Gabriela fue a la casa de su madre, doña Lucía, en busca de consuelo. Mientras tomaban té en la cocina, Gabriela finalmente se derrumbó, contando todo. Doña Lucía la escuchó atentamente sin interrumpir, hasta que Gabriela terminó con un suspiro de frustración. Él quiere que elija mamá, pero no sé qué hacer. Doña Lucía dejó la taza en la mesa y tomó la mano de su hija, con los ojos llenos de comprensión. Hija mía, conozco este dilema más de lo que imaginas. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, él me pidió que dejara mi trabajo porque pensaba que una mujer no debía estar fuera de casa, que era su obligación mantener el hogar mientras yo cuidaba de la casa. ¿Y sabes qué pasó? Gabriela miró a su madre, ansiosa por su respuesta. ¿Qué pasó, mamá? Lucía suspiró, su voz volviéndose un poco más ronca. Me olvidé de quién era. Pasé años intentando complacer a un hombre que, al final, nunca estuvo satisfecho. Siempre había algo que él quería, y sin darme cuenta, yo, inocente, seguía cediendo. No te estoy diciendo que abandones tu matrimonio, Gabriela, pero no puedes abandonarte a ti misma, o te pasará lo mismo que a mí, y algún día te arrepentirás. Solo intenta hablar con él, busca llegar a un acuerdo, y bueno, si aún así él insiste, solo tú puedes decidir qué hacer. Las palabras de su madre eran como un faro iluminando un camino oscuro. Gabriela secó las lágrimas y respiró hondo. Lucía apretó su mano, con los ojos llenos de fortaleza. Lograste construir algo increíble, hija. No dejes que nadie te lo quite, ni siquiera Álvaro. Sé fuerte y lucha por tu sueño. Gabriela volvió a casa esa noche con el corazón pesado, pero también con una nueva claridad. Sabía que la decisión sería dolorosa, pero estaba cada vez más segura de que abandonar sus sueños no era una opción. Sentada en su oficina, rodeada por los frutos de su trabajo, sintió una fuerza creciendo dentro de sí. El dilema seguía allí, pero por primera vez comenzó a ver una salida. Era una tarde nublada cuando Gabriela regresó a casa, con pasos firmes y la mirada decidida. El silencio en el apartamento parecía gritar, pero sabía que ese era el momento. Álvaro estaba sentado en la sala, revisando papeles del trabajo, y doña Carmen estaba en la cocina, como siempre, ocupando un espacio que ni siquiera le pertenecía. Gabriela dejó el bolso en el sofá y se quedó de pie, enfrentando a Álvaro. «Necesitamos hablar», dijo, con una voz firme, pero sin agresividad. Álvaro levantó los ojos del papel, dándose cuenta de que algo era diferente. Dejó los documentos a un lado y se recostó en el sofá. «Por fin, pensé que ibas a pasar la semana evitando esto». Doña Carmen, al escuchar el tono en la voz de su hijo, se limpió las manos en el delantal y se dirigió hacia él. «¿De qué se trata esta conversación?», preguntó, tomando su lugar al lado de Álvaro, como si estuviera entrando en una batalla. Gabriela los miró a ambos, sintiendo una mezcla de tristeza y fortaleza. «Sobre el ultimátum. Álvaro me puso contra la pared. O dejo mi trabajo, o pierdo el matrimonio. Y ahora voy a dar mi respuesta». Álvaro intentó intervenir, su voz subiendo un tono.
Gabriela, no conviertas esto en un drama. Todo lo que pedí fue equilibrio, nada más. Ella levantó la mano pidiendo silencio y continuó. No, Álvaro, lo que pediste fue control. Lo que tú y tu madre esperan de mí es que me minimice para que ustedes se sientan cómodos, superiores. Doña Carmen se rió, una risa corta y sarcástica. Estás siendo ingrata, Gabriela. Este hombre te dio una casa, estabilidad. Todo lo que tienes hoy es gracias a él. Gabriela la miró fijamente, sin retroceder. ¿Todo lo que tengo? Doña Carmen, todo lo que tengo lo construí con mis propias manos, con mi esfuerzo y dedicación. Estas ventas, estos clientes, este éxito, nada de eso vino de ustedes. Si dependiera de ustedes, no tendría nada. Álvaro se levantó, con el rostro rojo de rabia. ¿Entonces ese es eso? ¿Vas a tirar todo por la borda? ¿Nuestro matrimonio, nuestra historia, por dinero? Gabriela dio un paso hacia adelante, mirándolo a los ojos. No, no es por dinero. Yo nunca te pedí que eligieras entre nosotros y tus sueños, Álvaro, pero tú me pediste que renunciara a todo lo que soy, y eso no puedo hacerlo. El silencio cayó pesado en la sala. Álvaro miró a su madre, esperando que ella dijera algo, pero incluso doña Carmen parecía sin palabras ante la convicción de Gabriela. ¿Entonces estás eligiendo la empresa?, preguntó Álvaro, su voz ahora más baja, casi un susurro. Gabriela respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Estoy eligiéndome a mí misma, porque al final, si renuncio a quien soy, no quedará nada que amar. Sin decir una palabra más, Gabriela tomó sus cosas y salió del apartamento. En ese momento, sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una libertad que nunca antes había experimentado. Álvaro se quedó allí, inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. En los días siguientes, Álvaro comenzó a sentir el vacío que dejó la ausencia de Gabriela. La rutina parecía sin vida, el apartamento demasiado silencioso. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero los papeles en la mesa le parecían más confusos que nunca. Ella fue demasiado lejos, dijo su madre, intentando consolarlo. ¿Fue ella o fui yo?, murmuró Álvaro, casi para sí mismo. Mientras tanto, Gabriela seguía expandiendo su negocio, recibiendo el reconocimiento con el que siempre había soñado. En su nuevo espacio de trabajo, rodeada de productos y nuevas ideas, finalmente sentía que estaba donde debía estar. La decisión había sido dolorosa, pero, en el fondo, sabía que elegir a sí misma era la única manera de seguir creciendo. La brisa cálida de la mañana atravesaba las ventanas abiertas de la nueva oficina de Gabriela. El lugar era luminoso, espacioso y vibraba con vida. Pilas de productos, empleados motivados y el sonido de teléfonos sonando componían el escenario. Gabriela estaba en el centro de todo, revisando un informe de crecimiento mientras su asistente le presentaba cifras que jamás había imaginado alcanzar. Con la nueva campaña, prevemos un aumento del 40% en las ventas para el próximo trimestre, Gabriela, dijo Sofía, su gerente de marketing, con entusiasmo. Gabriela levantó la mirada y sonrió, sintiendo una ola de orgullo. Excelente trabajo, Sofía. Asegurémonos de que nuestros clientes sientan que están recibiendo más que un producto, que están recibiendo una parte de nuestra historia. Sofía asintió y salió, dejando a Gabriela sola por un momento. Miró a su alrededor, dejando que la satisfacción de lo que había construido la envolviera. El recuerdo de su antiguo apartamento y de las discusiones con Álvaro seguía siendo reciente, pero ahora parecía tan distante de la mujer en la que se había convertido. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Álvaro estaba sentado en un banco de un café, con papeles esparcidos sobre la mesa. Su apariencia estaba más desmejorada. El brillo que alguna vez tuvo en los ojos había desaparecido. Miraba un contrato roto, el último de su empresa que ahora estaba oficialmente en bancarrota. Doña Carmen estaba a su lado, intentando consolarlo. Tienes que superar esto, Álvaro. Gabriela solo logró todo eso porque tuvo suerte. Tú sigues siendo mejor que ella, dijo Carmen con un tono casi venenoso. Álvaro suspiró profundamente, sin siquiera levantar la mirada hacia su madre. No, mamá, Gabriela lo logró porque trabajó duro. ¿Y yo? Solo supe menospreciar lo que ella hacía. Álvaro, no puedes culparte por eso. Mujeres como ella se olvidan de cuál es su lugar. Además, deberías haber sido más duro con ella.
Álvaro finalmente levantó la mirada, y por primera vez, parecía cansado del discurso de su madre. Tal vez seas tú quien deba olvidar lo que crees saber, mamá. Gabriela merece todo lo que tiene. ¿Y yo? Yo solo tengo arrepentimientos. Más tarde ese día, Álvaro reunió valor y fue a la nueva oficina de Gabriela. Se quedó en la recepción, observándola mientras ella coordinaba a su equipo con autoridad y gracia. Era una visión que mezclaba orgullo y amargura. Cuando Gabriela lo vio, fue como si el aire en el ambiente hubiera cambiado. Caminó hacia él, manteniendo una postura firme. «Álvaro, ¿qué estás haciendo aquí?» Él dudó, jugando nerviosamente con las manos antes de hablar. «Necesitaba verte. Necesitaba decir, lo siento». Gabriela cruzó los brazos, evaluando cada movimiento de él con la mirada. «¿Disculpas? Después de todo?» «Álvaro, no necesito tus disculpas. Necesito que entiendas que tus palabras casi me hicieron renunciar a todo». Álvaro bajó la cabeza. Su voz salió casi como un susurro. «Lo sé, y no estoy aquí para pedir nada. Solo quiero que sepas que admiro lo que has hecho. Siempre lo admiré, pero nunca supe cómo lidiar con eso, y me arrepiento. La verdad es que me dejé llevar por las palabras de mi madre, creyendo que tenía razón, pero ahora veo que estaba equivocado». Gabriela respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras, pero también sabiendo que no había espacio para retroceder. «Gracias por reconocerlo, Álvaro, pero no pienso volver». Él asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento antes de salir por la puerta. Gabriela lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de emociones, pero pronto volvió a su trabajo. Sabía que el futuro estaba frente a ella, brillando con oportunidades que antes parecían imposibles. Ahora, libre de las cadenas de un matrimonio asfixiante y de las dudas que alguna vez la atormentaron, Gabriela no era solo una empresaria exitosa. Era una mujer que había renacido de las cenizas y descubierto que su fuerza no dependía de nadie más que de ella misma. El viento soplaba suavemente por las calles de la ciudad mientras Gabriela caminaba hacia el escenario de un auditorio repleto. Dentro, una audiencia de cientos de mujeres esperaba ansiosamente para escuchar su historia. Ahora, una empresaria reconocida, Gabriela era mucho más que la fundadora de una marca de cosméticos exitosa. Era un símbolo de fortaleza e independencia para muchas que buscaban inspiración. Cuando subió al escenario, fue recibida con calurosos aplausos. Con una sonrisa serena, Gabriela ajustó el micrófono y comenzó a hablar, compartiendo los altos y bajos de su trayectoria. Mientras tanto, sentado en las últimas filas, Álvaro la observaba en silencio. Su semblante era tranquilo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y arrepentimiento. Sabía que su presencia allí era un paso tardío, pero necesario. Después del evento, Gabriela estaba rodeada de mujeres que querían tomarse fotos y hacer preguntas. Álvaro se mantuvo a distancia, esperando el momento en que pudiera acercarse sin interrumpir. Finalmente, cuando el salón empezó a vaciarse, se acercó con cierta vacilación. «Gabriela». Ella se dio vuelta al escuchar su voz. Por un momento, se mostró sorprendida, pero pronto recuperó la compostura. «Álvaro, no esperaba verte aquí». Él esbozó una sonrisa tímida, pasando la mano por la nuca. «Yo escuché sobre el evento y pensé que debía venir. Te ves increíble, Gabriela. Más de lo que jamás imaginé». Gabriela lo observó por un instante, intentando descifrar sus intenciones. A pesar de los recuerdos dolorosos, había algo diferente en él. «Gracias. Es bueno saber que ahora lo reconoces». Álvaro respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. «Vine porque necesitaba decir algo que debía haber dicho hace años. Fui egoísta, ciego, y te perdí, no por tu éxito, sino por mi incapacidad de aceptar quién eras». Gabriela cruzó los brazos, pero en sus ojos no había rencor. «¿Y qué esperas que haga con eso, Álvaro?». Él negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «Nada, no espero nada. Solo quería que supieras que lo lamento, que tenías razón en todo». Ella lo observó por un momento y luego suspiró. «Álvaro, todos cargamos con el peso de las decisiones que tomamos. Yo cargué con las mías, y eso me trajo hasta aquí. Tú también tomaste las tuyas. Solo espero que hayas aprendido de ellas». Álvaro asintió, y por un instante pareció que quería decir algo más, pero se contuvo. En su lugar, extendió la mano. «Felicidades, Gabriela, por todo. Te mereces cada victoria».
Ella estrechó su mano, sintiendo un alivio inesperado. Ya no había rencor, ya no había el peso del pasado. Cuando Álvaro se despidió y salió por la puerta, Gabriela sintió que un ciclo finalmente se había cerrado. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo vacío del auditorio, Gabriela se detuvo frente a una gran foto suya en un mural titulado Mujeres que inspiran. Miró la imagen y sonrió, sabiendo que, a pesar de todos los dolores y desafíos, había conquistado algo invaluable: su libertad, su esencia, su futuro. Y en ese momento, quedó claro que nadie, absolutamente nadie, podría apagar el brillo de una mujer decidida a triunfar.